Hola, buenas noches. Soy Alma del Carmen Verdugo Morales y curso el primer semestre en la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora. Y me encuentro en este momento con la señora Olivia Morales Carrión para realizarle una entrevista acerca de un acontecimiento que marcó la historia de Sonora en los años 80, el trenazo del 83. Muy buenas noches, señora Olivia Morales Carrión. ¿Me podría platicar acerca de este acontecimiento? Sí, claro que sí. Pues yo tenía 12 años cuando pasó este lamentable accidente. Yo veía desde mi pueblo la misa como las llamaradas se veían hasta allá lo que es la vislumbre, porque nos encontramos a unos aproximadamente 20 kilómetros de ahí donde sucedió el trenazo. Nosotros supimos que el tren pasajero tuvo una falla mecánica, entonces se paró y estando ahí lo alcanza el tren carguero y se impacta con el pasajero, lo que provoca un incendio debido a que traía combustibles ahí el carguero y provoca ese incendio que murió desgraciadamente aproximadamente unas 400 personas y muchas resultando heridas. Por mi pueblo pasaban pick-up que llevaban bolsas negras de pedazos de personas. Fue muy sorprendente porque era tan lleno que lo llevaban que se les caían las bolsas y ahí van para atrás a recoger otros tantos. Pues fueron inmensidad yo miré aproximadamente 5 picapadas. Yo pregunté qué era porque igual yo era una niña. Ya se me informa. Entonces, como era demasiado las personas que fallecieron, en el lugar del accidente hicieron una fosa común ahí con unos caterpillar y ahí sepultaron a la gente, lo cual ahorita está una capillita ahí. Otra de las cosas fue que muchas de las gentes por el susto y por igual se perdieron su noción y se estrellaban contra el cerco ahí donde corrían y no captaban que había cerco y azotaban para atrás y mucha gente se perdió de hecho en el monte. La anduvieron buscando, sí localizaron algunas, pero otras de plano no, tal vez murieron en el monte porque esa gente corrió y corrió y corrió y nunca las alcanzaron y se estuvo buscando, pero igual se encontraron sí a los días todavía personas en el monte. De hecho, el que hoy es mi esposo presenció el accidente. Él iba en uno de los vagones, él iba de la ciudad de Hermosillo a Ortiz, Sonora. Iba a una boda de su primo hermano en la estación Ortiz y él me platica, ¿no?, que cómo estuvieron las cosas. Él miró gente que estaba atorado en el vagón y ahí les llegó las llamas y no pudieron desatorarla. Gente que se partió en pedazos, o sea, se destrozó ahí con el impacto entre fierro y tanta velocidad que traía el carguero, porque fue tan fuerte el impacto porque agarró curva y nunca se percató el carguero que estaba el pasajero a poca distancia, ¿no?, de ahí debido a la curva esa. Entonces es lo que de hecho nosotros creíamos que mi mami y mi hermana y mi tata venían en el pasajero porque ellos se encontraban en Mexicali y ese día quedaron un día antes, avisaron que ya se venían. Y afortunadamente pues no fue así, ellos se les pasó el tren y decidieron posponer la salida de Mexicali hacia Ortiz, Sonora. Es por eso que nosotros estuvimos muy al pendiente a paso lo que sucedía, porque la gente en la misa decíamos que ahí venía mi mamá y mucha gente hasta le lloraron a mi familia, pero no, gracias a Dios pues no, y aún pues mi esposo se encuentra bien. Pues de hecho no creo que también, porque no puede ni hablar sobre el accidente, habla muy poco sobre ese tema, porque igual le llega y fue muy impactante para él.
Pues como te digo, yo tenía 12 años y hasta me subí en una barda para observar la vislumbre de ese día del accidente. Para mí fue muy sorprendente porque me podía saber que tanta gente había fallecido y que cargaban pedazos de personas que no fueron reconocidos. En Ortiz, Sonora, hubo familias que veló hasta 10 personas por familia al mismo tiempo. Inclusive enterraron pedacitos de sus familiares que creían que eran sus familiares, que lo identificaron por pedazos de ropa, así que eran de ellos, pero igual les faltaban brazos o no tenían la cabeza o no tenían la pierna. Y pedacitos, casi prácticamente vacíos, los cajones sepultaron, ¿no? Y la gente pues se estaba volviendo loca y en Ortiz, porque de hecho hubo familias enteras que fallecieron, igual sus parientes hasta la fecha perdieron la lucidez. Todavía en Ortiz se lamenta ese hecho, nos ponemos a platicar la gente y todavía asustados, conmovidos cuando se va a llegar la fecha. Igual cada año se ofrece misa por todas esas personas. En Ortiz fue mucha la gente que falleció, casi 50 personas nomás de ese pueblo, porque un primo hermano de mi esposo se casaba ese día, había boda, entonces iba mucha gente de Hermosillo, se trasladaba en tren por lo rápido que llegaba Ortiz. Y es por eso que murió mucha gente de ese pueblo, ¿no? Entonces nosotros hasta la fecha me encuentro conmovida. Pasamos por Estación Moreno y siempre pasamos y nos medio detenemos ahí, observamos y comentamos algo, ¿no? Porque pues ahí va el que hoy es mi esposo, igual en ese tiempo ni lo conocía, ¿no? Después de 2 años de eso fue cuando yo lo conocí. Y en verdad él por sí solo no me platica sobre lo sucedido, yo le tengo que andar preguntando, pero pues todavía se siente muy conmovido porque fue muy desesperante ver cómo la gente estaba atorada entre fierros y la lumbre ahí no la pudieron sacar, y gritos desesperados y golpes que tenía la gente aturdida, atarantada. Fue algo muy impactante que hasta la fecha duele y duele y no sé, yo creo que no tendrá fin. Porque ¿me podría decir la fecha exacta de ese acontecimiento y si de casualidad sabe la hora más o menos en que ocurrió? Sí, fue el 19 de febrero de 1983. Yo tenía, como te digo, 12 años y fue alrededor de la 1:30 de la tarde. El día que yo me percato del accidente y todo eso, como a las 3 de la tarde. Yo empiezo a observar, me subo a la barda y es cuando veo todo, pero eso pasó alrededor de la 1:30 de la tarde. ¿Y entre qué lugares así se sucedió el acontecimiento? Entre Estación Torres y Estación Moreno, ¿no? Ahí hay un ranchito que le dicen en San Arturo que está abandonado, y de hecho Estación Moreno también está abandonado. En ese trecho fue donde, despuesito de una curva, es donde pasó el accidente. ¿Me podría decir qué causas fueron las que provocaron tan gran accidente? Sí, mire, pues fue el detalle de que fue una falla mecánica del tren pasajero y una imprudencia que cometió la gente que se encarga de los señalamientos. No los puso por falta de tiempo o porque se confiaron. Ellos tenían que haber puesto o caminar a cierta distancia de ahí y poner unos señalamientos, ¿no? Y no lo hicieron porque creyeron de igual forma que iba a ser pronta arreglar la falla. Y no, eso fue la imprudencia de ellos, ¿no? Y fue lo que pasó, el lamentable accidente. Pues muchas gracias, señora Olivia Morales, por su participación. Bueno, este es el relato de uno de los acontecimientos que han marcado la vida de la historia de Sonora, el del trenazo del 83.